Muy buenos días, mi nombre es Andreina Costanza Berantolines, docente del programa de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, y el día de hoy, junto con algunas estudiantes de cuarto y quinto semestre del programa, les daremos a conocer la revisión sistemática que tiene como nombre Modulación de los trastornos del habla a través de la musicoterapia en la población infantil. Las estudiantes que realizaron esta revisión sistemática son Emily Joana Paternina Villamizar, de cuarto semestre, Carol Stephanie Mendoza Garzón, de quinto semestre, y la estudiante María de los Ángeles Sánchez, de cuarto semestre. Iniciaré con la introducción y los métodos, y después las estudiantes abordarán lo referente a los resultados, análisis y discusión, conclusiones y referencias de esta revisión. Para empezar, es importante saber que el habla, que es el tema, el área que se abordará en esta revisión, es importante saber que el habla es un fenómeno acústico que se relaciona y coordina directamente con ese sistema auditivo, el cual está especialmente equipado para poder recibir ese código que se produce a través de la misma. Lo que quiere decir que el habla es una secuencia de sonidos complejos y que tiene variaciones en intensidad, frecuencia, ritmo. Además de esto, el habla es un acto motor, por lo tanto requiere de diferentes componentes y elementos como son la articulación, que es la realización de esos sonidos de la lengua, la voz, que es el uso de las cuerdas vocales y de la respiración para poder producir el sonido, y la fluidez, que es el ritmo con el que hablamos. Además de esto, al ser un acto motor requiere de ciertas estructuras que trabajen adecuadamente de forma funcional, como son los órganos fonoarticuladores, tanto activos y pasivos, los cuales son los labios, los dientes, la lengua, el velo del paladar, el paladar duro, los resonadores, entre otros. Si existen algunas variaciones en esos componentes, si existen algunas variaciones en esa parte funcional, en esa parte estructural de los órganos fonoarticuladores, ya sea por causas neurológicas, biológicas, orgánicas, funcionales, psicológicas, nos encontramos frente a los trastornos del habla. Los más comunes son la disartria, la disfemia y la dislalia, que son los que abordaremos en esta revisión. ¿Qué es la disartria? La disartria es la dificultad para articular el habla por causa de una lesión neurológica. Se manifiesta como una activación anómala de los músculos de la cavidad oral, de la faringe e incluso de la laringe, que traen consigo la articulación anómala de los sonidos del habla. La disfemia, por su parte, es un trastorno del habla que se caracteriza por la repetición, prolongación de los sonidos, de las sílabas, de las palabras. Y además se presentan interrupciones, bloqueos, pausas que interrumpen ese flujo rítmico del habla. Las causas de la disfemia pueden ser de origen genético, psicolingüística y traumática, y se presenta con mayor porcentaje en hombres, en un 75%, más que en mujeres. Y la dislalia, como su nombre lo dice, dis de dificultad, lalia, habla, es una dificultad en el habla para pronunciar, para producir los fonemas, y por tanto se producen omisiones, sustituciones, distorsiones de los mismos.
Estas personas no poseen ninguna alteración neurológica ni tampoco malformaciones de los órganos fonoarticuladores. Y hay diferentes tipos de dislalia, como son dislalias funcionales, dislalias orgánicas, dislalias audiógenas y dislalias evolutivas. Y es aquí donde se debe resaltar ese abordaje fonoaudiológico, el cual debe buscar como objetivo principal maximizar en los niños la capacidad de comunicarse a través del habla, a través de los gestos, y que esta comunicación sea de forma independiente. Por lo tanto, esas intervenciones no solamente deben enfocarse en la parte funcional, sino también en la parte orgánica, en esos procesos motores básicos de fonación, respiración, articulación, resonancia y fluidez. Además, no puede dejar de lado esa parte psicológica, esa parte genética o funcional que esté afectando dicho proceso. Y es allí donde hablamos y tenemos en cuenta a la musicoterapia, porque es un método terapéutico muy importante, teniendo en cuenta que tanto la música, al igual que el habla, son fenómenos acústicos y también tiene variaciones o cualidades que conocemos como es el ritmo, la intensidad y la frecuencia. Y desde allí donde surge ese interrogante de esta revisión, el cual busca conocer cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de los trastornos del habla en la población infantil. Para dar respuesta a esta pregunta, se realizó una revisión sistemática porque es la que me permite copilar la información de forma organizada, de forma precisa, teniendo en cuenta ciertos criterios de legibilidad, y esto permitirá confiabilidad y evitará que se presenten riesgos de sesgo. Además, la revisión sistemática se basa en las evidencias de investigaciones médicas y realiza un análisis crítico de manera interpretativa y complementaria. Por otro lado, para poder estructurar esa pregunta de esta revisión sistemática, se tuvo en cuenta el método PICO, el cual sus siglas significan P, población a la que va dirigida, y intervención que se va a evaluar, C, intervención con la que se quiere comparar, y O, los resultados. Este método PICO no realiza comparación porque el método de la musicoterapia no se va a comparar con otros métodos. Por tanto, la pregunta que se logró estructurar finalmente con esta metodología fue: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de los trastornos del habla en la población infantil? Y de ella surgieron varias preguntas específicas para poder dar respuesta a esta. La primera es: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de la disartria en la población infantil? La segunda es: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de la disfemia en la población infantil? Y la tercera y última: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de la dislalia en la población infantil? Una vez que se realizó la recopilación y la recolección de toda la información, teniendo en cuenta diferentes bases de datos, teniendo en cuenta diferentes artículos e investigaciones, se trabajó bajo la metodología PRISMA, cuya finalidad principal es ayudar a los autores de esa revisión sistemática a que sean explícitos y claros en el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta diferentes fases, como es la fase de identificación, la fase de screening, la fase de elegibilidad y finalmente la fase de inclusión,
que es allí donde se encontrarán o se reportarán todos esos artículos que cumplieron con ese proceso, que cumplieron con esa confiabilidad, con esos criterios de elegibilidad y que son los que finalmente darán respuesta a esta pregunta de investigación. De esta manera, doy por concluido lo que tiene que ver con introducción y métodos y doy paso a las estudiantes para que les den a conocer los resultados, el análisis y discusión y las conclusiones de esta revisión. Muchas gracias.